Muchos creen que la soberbia es exceso de amor propio. Se equivocan. La soberbia no es amor, es la forma más desgarradora y solitaria del miedo. Durante siglos la hemos catalogado como el primero y el más destructor de los 7 pecados capitales, y lo es. Pero como sacerdote y psicólogo, hoy no vengo a señalarte con el dedo ni a condenarte. Vengo a invitarte a mirar detrás del muro, a entender por qué hay personas que parecen caminar sobre pedestales, despreciando a los demás, y por qué en el fondo esa actitud no es más que el grito mudo de una estructura emocional fracturada. Hoy vamos a desentrañar la soberbia desde la teología que la denuncia, los místicos y el mismo Cristo que nos muestra la salida, la filosofía que la comprende, hasta la psicología profunda que desvela la herida que la originó. Antes de profundizar, debemos deshacer una confusión muy común. ¿Soberbia es lo mismo que tener una alta autoestima o amarse a uno mismo? La respuesta es un rotundo no. El amor propio y la sana autoestima se fundamentan en la verdad. Reconozco mis virtudes con gratitud y acepto mis límites con humildad. Me valoro sin necesidad de pisotear a nadie. La soberbia, en cambio, es un amor propio hipertrofiado y enfermo. No busca valorar lo que se es, sino demostrar superioridad. El soberbio no se ama, se idolatra, para no tener que contemplar sus propias ruinas. Para los grandes maestros espirituales, la soberbia es el pecado de la ilusión. San Agustín la definía como el amor a la propia excelencia llevado a un punto de querer sustituir a Dios. Santos místicos penetran en esta realidad con lucidez. Santa Teresa de Jesús recordaba que la humildad es caminar en verdad. La soberbia es vivir en una mentira elaborada sobre quiénes somos. San Juan de la Cruz advertía que el soberbio se complace en sus propias certezas y juzga desde una cima imaginaria, volviéndose incapaz de recibir la gracia. San Bernardo de Claraval explicaba cómo la ceguera del ego comienza con el juicio sutil y culmina con el aislamiento absoluto. ¿Qué nos enseña Jesucristo? Cristo no vino a condenar al frágil, sino a desmontar la soberbia de los que se creían justos. En la parábola del fariseo y el publicano, deja al descubierto el drama de la autosuficiencia, pero su enseñanza cumbre es la kenosis, el vaciamiento de sí mismo. Jesús, siendo Dios, se rebajó, lavó los pies de sus discípulos y nos mostró que la verdadera grandeza no está en dominar desde arriba, sino en servir desde abajo. El remedio a la soberbia no es la humillación forzada, sino el amor que se entrega sin miedo. En el ámbito filosófico, Kierkegaard planteaba en La enfermedad mortal que la desesperación humana nace de no querer ser uno mismo ante Dios. Friedrich Nietzsche mostró cómo el ser humano fabrica máscaras de poder para ocultar la debilidad. Lewis escribía que la soberbia es un cáncer espiritual que destruye la capacidad de amar. Pero, ¿qué ocurre en la mente y en el sistema nervioso de una persona soberbia? Desde la psicología clínica, comprendemos la soberbia no como una maldad, sino como una estructura defensiva altamente compleja. Nadie nace soberbio, la soberbia se construye. Vemos ahora la arquitectura del trauma y del apego. El estilo de apego inseguro, evitativo o desorganizado. En la infancia la persona aprendió que mostrar necesidad, fragilidad o pedir ayuda resultaba peligroso, humillante o inútil. Para protegerse, la psique desarrolla un estado de hiperautonomía defensiva. No necesito a nadie, yo puedo solo y soy superior a los demás. El narcisismo defensivo o hipercompensación. Cuando la identidad infantil es destruida por la invalidación constante o la exigencia desmedida, el ego fragmentado crea una fachada de grandiosidad. Es un mecanismo de formación reactiva para no sentir la vergüenza de ser nada. La mente inventa que es todo. El estado del sistema nervioso. Desde la perspectiva neurobiológica, la persona soberbia vive en un estado continuo de defensa y amenaza sutil. Admitir una equivocación, pedir perdón o ceder la razón no se percibe psicológicamente como un acto de madurez, sino como un colapso en su inconsciente. Corregirse equivale a volver a ser el niño indefenso y humillado. La distorsión cognitiva y la proyección. Al no poder tolerar sus propios defectos, la persona soberbia los proyecta en los demás. Se convierte en un juez despiadado del entorno para evitar mirarse al espejo. ¿Se puede confundir la soberbia con el sufrimiento? Absolutamente sí. La soberbia es sufrimiento disfrazado de superioridad. La tragedia de una persona encarcelada en su propia armadura. La coraza es tan gruesa que la protege de los golpes, pero también le impide sentir el calor de un abrazo. Es la soledad más amarga de la existencia humana. Herramientas para superar la soberbia. Si identificas rasgos de soberbia en ti o en alguien a quien amas, existe un camino real de liberación que integra la gracia espiritual y la madurez psicológica. Número 1. El coraje de la vulnerabilidad. Reconocer que no lo sabes todo, que necesitas de Dios y de los demás, no te debilita, te devuelve la humanidad. La verdadera fortaleza habita en la verdad sin máscaras. 2. Rastrear y sanar la herida original. Haz un trabajo de introspección.
¿A qué le tengo tanto miedo si admito que me he equivocado? ¿A quién sigo intentando demostrarle que valgo? Sanar la herida infantil desmonta la necesidad de atacar en el presente. 3. Desarmar la respuesta de amenaza. Cuando sientas el impulso reactivo de imponer tu razón, haz una pausa fisiológica. Respira, reconoce que ese impulso no es superioridad, sino tu sistema nervioso intentando protegerte de una amenaza fantasma. 4. Practica la kenosis. Haz pequeños ejercicios de descanso consciente. Escucha sin interrumpir, cede el turno, pide perdón de forma directa, sin buscar justificaciones, y realiza actos de servicio anónimos donde tu ego no reciba ningún aplauso. Pero sobre todo, ora. Te invito a hacer tuya esta oración. Señor Jesucristo, tú que siendo rey te inclinaste a lavar los pies de tus discípulos. Mira detrás del muro que he construido para protegerme. Sana el dolor guardado, la humillación del pasado y el miedo al rechazo, que me llevaron de alguna manera a levantar la cabeza con altivez y a mirar a mis hermanos desde la distancia. Como pedían los místicos, concédeme caminar en la verdad. Libérame de la tiranía de tener siempre la razón. Desarma las defensas de mi intelecto. Afloja la tensión de mi sistema nervioso y sana la rigidez de mi corazón. Enséñame la diferencia entre amarme como tú me amas y encerrarme en el ídolo de mi propio ego. Concédeme la gracia de la verdadera humildad, la paz de saberme abrazado por ti tal y como soy, para poder descender de mi pedestal, mirar a los ojos de mis hermanos y vivir al fin en la libertad del que no tiene nada que demostrar, sino todo para amar. Que así sea. Amén. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Si este mensaje te llegó al corazón, ayúdame a transmitirlo a otras personas que están luchando con la soberbia o que ni siquiera saben que pueden cambiar y que a pesar de la rigidez y de la altivez, se puede transformar en una nueva persona con la gracia de Dios.